Hoy veremos un caso de mediados del siglo XIX, así que relájense mientras nos vamos a Escocia. En 1860, la Escocia rural dependía del trabajo y la unión comunitaria. Granjas y pequeñas propiedades salpicaban la tierra, donde las familias criaban ganado y cultivaban avena, cebada y papas. Los días iniciaban ordeñando, alimentando animales y preparando comida. La primavera era para sembrar, el verano para cosechar y el invierno traía labores agrícolas más lentas pero constantes. La iglesia era el pilar de la vida del pueblo y los domingos se reservaban para el culto. Aunque había dificultades, la gente estaba orgullosa de su resiliencia y apoyo mutuo. Entre ellos estaban Ana Hanna y sus hermanos, cuyas vidas reflejaban el trabajo constante del campo. Ana era una mujer soltera de unos 40 años de edad. Ella cuidaba la casa para sus dos hermanos solteros, Lockhart Patterson Hanna y William Hanna, dueños de Carchfad, una pequeña granja en la parte alta de la parroquia de Kells, a unas 5 millas y media al norte de New Galloway. La familia Hanna vivía en una cabaña modesta pero digna de un piso. Frente al camino y en un terreno algo más alto, estaba la casa de Francisco Timney, trabajador vial que vivía con su esposa y 4 hijos. Los Timney alquilaban su cabaña a los Hanna y vivían con menos comodidades que ellos. A pesar de esto, los transeúntes solían comentar que la señora Timney parecía mantener su cabaña en un estado notablemente más ordenado que el que la señora Hanna mantenía la suya. Además de Casfad, los hermanos Hanna habían comprado otra pequeña granja llamada Greenloop, ubicada a unas 2 millas y media. Esto hacía que tuvieran que dividir su tiempo entre ambas propiedades, ya que las tareas diarias exigían que algunos estuvieran fuera de la casa principal. En la mañana del lunes 13 de enero de 1862, ambos hermanos partieron hacia Greenloop para realizar su trabajo habitual, dejando a su hermana Ana sola en la casa. Ella estaba de buen ánimo y alrededor de las 9:30 de la mañana fue vista de pie en la puerta de su casa por unos niños que iban camino a la escuela. Alrededor del mediodía de ese día, la señora María Timney envió a su hija Susana a la casa de la señorita Inés McKellen para preguntarle si podía ir a hornear pan. Como su madre se sentía mal, Inés le dijo a Susana que sí iría, pero no hasta que terminara de almorzar. Poco después de la 1, Inés fue a la cabaña de los Timney, a media milla de su casa. Su camino la llevó frente a la casa de los Hanna y decidió detenerse para visitar a Ana Hanna. Al acercarse vio que la puerta estaba entreabierta. Entró y se encontró con una escena perturbadora. La señorita Yana yacía boca abajo en la cocina, aparentemente inconsciente. Agnes llamó preguntando qué pasaba, pero no recibió respuesta. Al acercarse, vio que la pobre mujer estaba tendida en un charco de sangre. Aterrada por la escena, Agnes salió corriendo a buscar ayuda. Aunque la casa de los Timney estaba a 60 metros, ella no fue. En cambio, corrió en dirección opuesta hacia la caseta del portero cerca de la casa Knocknalling y una vez que llegó allí, habló sobre lo que había encontrado en la casa de Anne Hanna. Acompañada por el señor Roberto Coles y su esposa y un hombre llamado Roberto McAdam, Agnes regresó a Cashfad. Mandaron a un niño a buscar a los hermanos de Ana y pedirles que vinieran enseguida. Al volver Agnes a la cabaña, el señor McAdam y el señor Coates levantaron a la mujer y la acostaron en la cama. Gemía fuerte como si sufriera mucho y no era claro si estaba consciente. Se pensó que quizá murmuró las palabras «¡Ay, Dios mío!», pero nadie lo sabía con certeza. Otro joven fue a pedir ayuda médica y tras una demora, el doctor Jackson llegó a la cabaña. Ya eran las 2:30 de la tarde y la escena que encontró era sombría. Examinó a la mujer herida y la encontró en un estado impactante. Sus heridas sugerían claramente un ataque violento, probablemente causado por una persona que blandía un objeto contundente y pesado. Al notar la gravedad de las heridas, el doctor Jackson las vendó, pero el pronóstico era desalentador. Él creía que no sobreviviría por mucho tiempo y urgió a los presentes a contactar a la policía. Lockhart, hermano de Anne, fue a New Galloway para informar al agente Robson de lo sucedido. El agente rápidamente llamó a otro médico llamado Dr. Milson y para las 5 en punto, los dos hombres habían llegado a la cabaña. El agente empezó a investigar de inmediato. Cuestionó a cada persona presente intentando reconstruir la cadena de acontecimientos.
Prestó mucha atención a la disposición de la cocina donde había ocurrido el ataque y habló extensamente con la señorita Agnes McKellen sobre la posición exacta en la que se había encontrado a la víctima. Agnes informó al agente Robson que la señorita Hannah estaba tendida en el suelo, del lado izquierdo y parcialmente de cara. Su cabeza reposaba sobre sus manos en una pose pacífica, pese a las manchas de sangre alrededor. Dijo que cerca de donde había caído su gorra había un gran cuchillo de carnicero y junto a él una barra de hierro de 1 metro y un atizador, cada uno manchado de sangre. Los doctores estuvieron atentos a la señorita Hannah toda la noche. A pesar de sus esfuerzos y vigilancia, la condición de la mujer siguió deteriorándose. A medida que pasaban las horas, quedó claro que no se podía hacer nada más. A las 9:30 de esa noche, ella sucumbió a sus heridas y murió. Cuando el agente Robson visitó la cabaña de los Timney para hablar con la señora Timney, la halló en la cama. Ella dijo que su esposo no estaba porque trabajaba en las carreteras cerca de Corsaw y que durmió toda la mañana, saliendo solo brevemente para ver qué ocurría en casa de la señorita Hannah. El agente le pidió levantarse de la cama y quitarse las prendas exteriores. Ella lo hizo y le dijo que podía examinar su cuerpo en busca de cualquier marca. Observó que su ropa, que incluía una chaqueta de lunares, una enagua de franela y una especie de camisa de dormir, estaba toda manchada de sangre. Cuando el agente preguntó por las manchas de sangre en su ropa, la señorita Timney dijo que no era sangre, sino marcas de agua de lluvia filtrada por el césped sobre las vigas de la cabaña. Pero el agente continuó la búsqueda y descubrió algunas prendas guardadas sobre las vigas encima de la cama. Cuando las bajó, descubrió que la ropa también estaba fuertemente manchada de sangre. Había un gorro de algodón, un pañuelo y una cofia para dormir en el suelo, todos manchados de sangre y con señales de que intentaron lavarlos sin éxito. Estos artículos fueron confiscados por el agente de policía. Sin embargo, no había terminado y continuó registrando la propiedad. Encontró más ropa y 11 barras de jabón. Mientras la registraban, la señora Timney insistía en su inocencia y negaba relación con el ataque a la señorita Hannah. Con la evidencia vallada en su casa, María Timney fue arrestada y llevada a la estación de policía en New Galloway. A la mañana siguiente, fue trasladada a Kirkcudbright y durante toda la prueba, sus hijos pequeños permanecieron con ella. Cuando los oficiales la interrogaron, la señora Timney insistió en declarar su inocencia y afirmó que no había hablado con la señorita Hannah en todo ese día, aunque sí reconoció que habían discutido a principios de la semana por un pedazo de queso. Se ordenó una autopsia que fue realizada por el Dr. Shand y el Dr. Millman. Los resultados de esto no dejaron ninguna duda sobre la causa de la muerte. Un fuerte golpe fracturó la base del cráneo de la señorita Hannah, desprendiendo y doblando parte del hueso hacia atrás. Una herida en la cabeza de casi 5 pulgadas y profundas cortadas en la frente y sienes. Sus muñecas estaban muy magulladas, probablemente por levantar los brazos para defenderse. El jefe de policía y sus oficiales realizaron una minuciosa búsqueda en la casa de los Timney. Durante esto hallaron un mazo de madera bajo el armario de la cocina. Aunque había sido lavado, aún tenía restos de sangre y cabello en el mango. Hablaron con testigos que vieron a la señora Timney entrar a la cabaña de los Hannah a las 10 a.m., quedarse media hora y salir con un mazo y un paquete envuelto en tela con té y azúcar. Dijeron que su ropa y su sombrero estaban manchados de sangre. Otro testigo les dijo a los oficiales que había visto a la señora Timney lavando el mazo y parte de su vestido. Cuando interrogaron a los hijos de la señora Timney, dijeron que su madre les había dicho que la sangre en su ropa era resultado de que le había dado una paliza a Anne Hannah y la había derribado con los hachazos. También les dijeron a los oficiales que su madre le había pedido a la hija mayor, llamada Susan, que fuera a la casa de Agnes McKellen y le pidiera que subiera a hornear pan. La policía pensó que era porque sabían que la señorita McKellen probablemente iría primero con Anne Hannah y encontraría el cuerpo. La policía supo que tras dar instrucciones a su hija, la señora Timney se fue a la cama y al oír que Agnes fue a casa de la señorita Hannah, comentó tranquila: «Bueno, Agnes McKellen no va a hornear mucho pan hoy después de lo que va a ver». Mary Timney fue descrita como una mujer de 27 años de cabello oscuro y apariencia agradable. Era de ascendencia irlandesa y llevaba una vida algo disipada, marcada por hábitos inmorales, y tenía un carácter violento. También se sabía que tenía un carácter fuerte y decidido.
El crimen había causado mucha preocupación en el vecindario y, de hecho, en todo el distrito de Glenkens. La gente local estaba horrorizada por la brutalidad del ataque y la aparente frialdad y cálculo con los que se había llevado a cabo. La idea de que una mujer pudiera ser responsable era casi increíble. La policía consideró que el probable motivo del asesinato fue el robo. Anna, aunque pobre, era conocida por ser cuidadosa y trabajadora. Solía guardar pequeñas porciones de té, azúcar y galletas de avena para evitar ir a las tiendas más de una vez por semana. También se sabía que a veces recibía pequeños pagos de un familiar que de vez en cuando le enviaba dinero. Después de revisar las pruebas, la policía concluyó que Maria Timny era responsable del crimen más brutal y fue acusada formalmente de asesinato. El juicio comenzó el martes 8 de abril de 1862 y cuando le preguntaron a la señora Timny cómo se declaraba, respondió que no era culpable. Durante el juicio, ella permaneció muy tranquila, como si no entendiera las terribles circunstancias de su situación. Agnes McClellan fue la primera testigo. Ella le contó al tribunal cuánto tiempo había conocido a Anna y cómo la encontró el 13 de enero. Dijo que la hija de la señorita Timny había ido a su casa y le pidió que ayudara a su madre a hornear porque no se sentía bien. Describió cómo primero vio a la señorita Hannah y las terribles escenas en la cabaña. Dijo que se quedó allí hasta que la pobre señora murió. El doctor Shand y el doctor Millman, quienes realizaron la autopsia, dieron el testimonio médico. Dijeron que la muerte fue causada por los efectos de heridas extensas en la cabeza y el rostro, así como fracturas compuestas en el cráneo. La defensa preguntó a los doctores si las heridas pudieron ser autoinfligidas o causadas por una caída accidental, pero los doctores afirmaron que una caída sobre piso de piedra no causaría esas lesiones ni podrían haber sido autoinfligidas. William Hanna fue el siguiente testigo. Era hermano de la fallecida y relató cómo él y su hermano fueron a Greenloop a trabajar ese día. Y luego, en la tarde, recibieron un mensaje que decía que su hermana había sido atacada, así que se fueron directo a casa. William declaró que al llegar encontró a Agnes McClellan, la señora Coates, John McAdam y la señora Timny en la cabaña, y que la señora Timny estaba sentada y sosteniendo a un niño. Dijo que cuando el niño lloró, le pidió que se fuera a casa, pero no recordaba la hora ni si le habló ese día. Mirando al juez, dijo que a las 7 de la mañana le prestó 2 chelines y 6 peniques al señor Francis Timny, quien iba a trabajar y no tenía dinero en casa para dejarle a su esposa. William explicó que la señora Timny solía pedirle prestado a su difunta madre y ahora a él y su hermana. Estos préstamos, dijo, no se limitaban al dinero. La señora Timny frecuentemente pedía té, azúcar y otros víveres, a menudo enviando a sus hijos a pedirlos, sabiendo que eran más difíciles de rechazar. Agregó que recientemente su hermana rechazó más préstamos tras ver a la señora Timny tomar leña de la granja familiar. Y después de 2 disputas más entre su hermana y la señora Timny, él se preocupó por la creciente tensión entre las 2 mujeres, así que le pidió a su hermana que no discutiera con ella de nuevo, ya que se sabía que tenía un temperamento fuerte. Le dijo al tribunal que, tras la muerte de su hermana, registró la cabaña esperando que el motivo del asesinato fuera robo. Dijo que halló su dinero, que estaba seguro en un cofre. Sin embargo, poco después, se dio cuenta de que faltaban té y azúcar, a pesar de que se habían comprado apenas unos días antes. Susan Timny, la hija de 9 años del acusado, también declaró. Al preguntarle si sabía que mentir estaba mal, respondió que sí. Sobre el 13 de enero de 1862, recordó que su padre se fue a trabajar temprano y luego su madre salió a alimentar al cerdo con un vestido de tartán. Dijo que vio a Agnes Sprout y a los 2 hijos del barbero pasar por ahí. Al preguntarle si vio a su madre salir tras alimentar al cerdo, primero respondió que no. Pero la fiscalía repitió esta pregunta varias veces hasta que la niña angustiada comenzó a llorar. Finalmente, admitió que su madre había ido a la cabaña de Anna, pero no pudo decir cuándo regresó su madre ni cuánto tiempo estuvo fuera. Al preguntarle si el vestido de su madre tenía algo especial, la joven no contestó. Otros testigos, Maria Barber y Agnes Corry, declararon que días antes del asesinato, la señora Timny les pidió un préstamo porque no tenía comida para sus hijos.
Al resumir el caso, el juez destacó el breve tiempo en que ocurrió el crimen, la cercanía de la acusada a la víctima y la oportunidad que tuvo para cometer el ataque. Aunque aclaró que esto no probaba su culpabilidad, destacó varias circunstancias, mencionando que el esposo de la acusada pidió prestados 2 chelines esa mañana porque no tenía dinero en casa. Sin embargo, al registrar la casa, la policía halló 7 chelines. El juez mencionó que la falta de té y azúcar en casa de los Timney por la mañana y su presencia por la tarde coincidía con la desaparición de esos productos en la propiedad de los Hanna. Mencionó el hallazgo de sangre fresca en la ropa de la señora Timney, especialmente en áreas sin explicación. Dijo que aunque la acusada afirmó que las manchas llevaban allí 3 semanas, parecían frescas cuando el agente Robson las vio por primera vez. El juez recordó al jurado que el caso no dependía de una sola circunstancia, sino de todas tomadas en conjunto. Dijo que no había duda de que alguien había cometido un delito y que si creían que esa persona era la señora Timney, entonces debían considerar si de alguna manera estaba justificado y, si consideraban que no lo estaba, ella debía ser declarada culpable. El jurado se retiró a las 7:40 y regresó media hora después con un veredicto unánime. Declararon a la acusada, la señora Mary Timney, culpable de asesinato. La señora Timney no mostró ninguna reacción visible, pero cuando el juez anunció que sería ahorcada por su crimen, se derrumbó y dijo: «Mi señor, yo no fui». Después de que se pronunció la sentencia de muerte, durante los siguientes días, ella estuvo completamente sumida en la desesperación y la debilidad. Sin embargo, la instrucción religiosa que recibió comenzó a calmarla gradualmente. Se volvió más tranquila y obediente, incluso mostrando señales de que empezaba a comprender el mensaje del Evangelio y cómo se aplicaba a sus propias circunstancias. Además, hizo una confesión completa del crimen, lo cual afirmó que le ayudó a aliviar la abrumadora culpa y desesperanza que había pesado mucho sobre ella. Según el relato de María, ella y su esposo habían vivido felices juntos durante 10 años, hasta que se mudaron a Carlsbad, aproximadamente 2 años antes del incidente. Ella dijo que después de la mudanza, Anna Hanna había ejercido una influencia sobre su esposo, lo que provocó tensiones que desataron celos y conflictos entre las dos mujeres. Luego describió lo que sucedió el 13 de enero. Dijo que esa mañana salió a recoger leña llevando una cuerda para atarla. Mientras regresaba a su casa, Anna Hanna le gritó, acusándola de robar la leña. Esto provocó una pelea y golpes. Dijo que regresó a casa brevemente, pero aún enojada y con el temperamento exaltado. Regresó a la casa de Anna Hanna con la intención solo de darle una golpiza. Sin embargo, al entrar a la cocina, dijo que Anna la golpeó con un mazo. Esto, insistió, la hizo enojar mucho y se vengó, y finalmente logró arrebatarle el mazo a Anna. Y cuando lo hizo, la golpeó en la cabeza. Luego, en un momento de furia, la golpeó varias veces más. Ella insistió en que el mazo no era suyo y que no lo había llevado a la cabaña de Anna Hanna. El caso de María Timney generó gran conmoción en Dumfries y alrededores, principalmente porque era madre de 4 niños pequeños. Y ahora, a medida que se difundía la noticia de su condena y posterior confesión, la opinión pública cambiaba notablemente a su favor. Organizaciones de mujeres defendieron su causa, escribiendo a periódicos y políticos, exigiendo clemencia. Incluso se envió una petición con más de 3.000 firmas al secretario del Interior. Un punto crucial de controversia se centró en si la señora Timney había llevado el mazo con ella antes del ataque fatal. Ella lo negó constantemente, y después de la confesión, expertos legales afirmaron que era vital saber si el mazo ya estaba en la cabaña de la señorita Hanna para poder determinar si el acto fue premeditado o una respuesta desesperada, nacida de la ira y la autodefensa. Guillermo Ewart, parlamentario por Dumfries y defensor de abolir la pena de muerte, fue instado a apelar directamente ante Sir Jorge Grey, secretario del Interior, por María Timney. Él lo hizo, y una delegación incluso fue a la casa del secretario del Interior en el noreste de Inglaterra para abogar por la señora Timney. A pesar de estos esfuerzos, la apelación fue rechazada y María Timney sería ahorcada por su crimen. En la mañana del 29 de abril de 1862, más de 3.000 personas se reunieron en la prisión de Dumfries para presenciar la ejecución de María Timney.
La seguridad era estricta, con 50 policías y 200 agentes especiales manteniendo el orden. Cuando el reloj marcó las 8, la multitud guardó silencio y María Timny fue llevada al cadalso. Cuando le pusieron la capucha negra sobre la cabeza, gritó: «¡Oh, mis 4 niños! ¡Oh, mis 4 niños!». Los periódicos luego lo describieron como un recordatorio desgarrador de una madre ante la muerte. María Timny fue la última mujer ahorcada públicamente en Escocia. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.